valor por 1. Ahora, ya con estos cambios, vamos a cerrar. Lo cerramos. Cerramos MD, podemos escribir éxito cerrar. Y damos para atrás. Y ahora sí, seleccionamos Windows 11 Pro y le damos siguiente. ¿Se fijan? Hemos brincado el que no se podía instalar Windows 11. No tengo ningún módulo TPM instalado en mi equipo. Ahí está. Como desde un principio se los mostré. Ahí está. Para poner módulo TPM, aquí está la memoria que creé en el anterior video. Y aquí estamos trabajando en la instalación de Windows 11. Entonces presionamos siguiente. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal Tecnología Productiva. El día de hoy les mostraré cómo instalar Windows 11 en un equipo que no cumple con todos los requisitos para la instalación. En este caso, el ahora famoso módulo TPM. No lo tengo. Tengo la conexión para poder instalar el módulo en este equipo, como podemos ver. Este es el equipo que normalmente utilizo y que han visto en algunos de mis videos, y pues por lo pronto para esta prueba retiraré la unidad M2, pues aquí tengo actualmente el sistema operativo y mis aplicaciones. Debo aclarar que esta instalación es bajo su criterio y riesgo, ya que algunas personas han reportado fallas en algún momento después de saltarse algunos de los requisitos, pero para hacer la prueba voy a desconectar todas las unidades de mi equipo. Desconectaré estos dos discos duros e instalaré el sistema operativo en esta unidad, que es la que uso para algunas pruebas. Y aquí tengo el pendrive con el sistema operativo Windows 11. Aquí arriba les dejo un enlace para que puedan crearlo, y uno de los requisitos que debe tener este pendrive es que debe estar para instalarse solamente en Wi-Fi GPT. Entonces mi equipo ya está configurado para arrancar desde el pendrive. Entonces voy a conectarlo, voy a encender mi equipo y en mi caso presionaré la tecla Del para entrar a la BIOS Setup. Iré a BIOS y a Avio Protetto. Verificar que Secure Boot esté deshabilitado. Si ustedes lo tienen habilitado, pues tendrán que deshabilitarlo y salimos guardando cambios. En mi caso no, pues porque ya estaba Secure Boot desactivado. Si no llega a arrancar el pendrive, tendrán que buscar la tecla que les dé acceso al menú de boteo. En el caso de mi equipo, la tecla es la F12, la que me da acceso al menú. Y como vemos, la única unidad que me aparece es la del pendrive. Esto también es recomendable si tuvieran muchas unidades en su equipo conectadas. Entonces la seleccionamos e inmediatamente iniciará el proceso para instalar Windows 11. Ok, ya nos abrió el instalador. Entonces escogemos las opciones según donde estemos. En mi caso pues ya vieron que todo es México. Presiono siguiente, nos da la opción de reparar el equipo y la de instalar ahora. Pues le doy en instalar ahora, nos pide la clave del producto, seleccionamos que no tengo la clave del producto. Ahora nos muestra la versión de Windows que podemos instalar. Si seleccionamos la versión Home, nos pedirá que usemos una cuenta y la verdad no quiero utilizar una cuenta. Como vemos, la fecha es la del 13 de septiembre, la más reciente, y pues instalaré Windows 11 Pro. Al dar clic en siguiente, me dice que este equipo no puede ejecutar Windows 11 y obviamente es por el módulo TPM. ¡Ya valió madres! Entonces lo que vamos a hacer aquí es abrir CMD. Para ello presionamos la tecla Shift más F10 y escribiremos regedit.exe. Se abrirá regedit. Nos dirigimos a HK Local Machine, luego System, luego Setup, y dentro de Setup vamos a crear una clave con el nombre labconfig.
Si se fijan, ya está establecida la ruta aquí arriba. Y dentro del app.config, la nueva clave que creamos, crearemos un nuevo valor de Word de 32 bits con el nombre bypass tpm check. Vamos a crear otro valor de Word 32 bits con el nombre bypass secure bot check. Ahora vamos a dar clic derecho a los nuevos valores que creamos y vamos a dar clic en modificar los valores. En ambos casos colocaremos 1 en vez de 0. Ahora con estos cambios vamos a cerrar la ventana regedit. También cerraremos cmd y damos clic atrás y ahora sí seleccionamos Windows 11 Pro, pues ahora sí pudimos brincar la ventana de que no se podía instalar Windows 11. Y como ven, no tengo ningún módulo TPM instalado en mi equipo. Y aquí está la memoria que creé en el anterior video con la ISO oficial. Damos clic en siguiente, daremos clic en personalizada. Lo malo que aquí no me agarra el disco duro de pruebas. Daré clic en mostrar en detalles y me dice que este disco presenta errores. Y sí, es un disco que uso para pruebas porque ya no funciona bien. Abrimos de nueva cuenta cmd. Escribo diskpart y listdisk. Y como vemos no me detecta la unidad. A ver, ¿qué pasó? Bueno, sí, pero no con toda la información correspondiente. Entonces tendré que usar otra unidad. Entonces usaré esta otra, ya que esta no sirve. Estamos ya con la nueva unidad y seguimos los pasos anteriores. Tenemos que volver a ejecutar los pasos anteriores y ahora sí me detecta correctamente el disco duro. Eliminamos las particiones anteriores. Una vez eliminadas podemos dar clic en siguiente o en nuevo o formatear. No hay mucha relevancia aquí. A mí me gusta siempre dar clic en nuevo y que cree las particiones necesarias y escoger dónde instalar Windows. Presionamos siguiente y comenzará el proceso de instalación. La instalación no es muy diferente de otras versiones de Windows. Cuando va a finalizar y quiera reiniciar, vamos a retirar el pendrive para que no se vuelva a ejecutar el instalador. El equipo se reiniciará en algunas ocasiones, no se desesperen. Listo. Solo configuraremos unas cosas más y el equipo estará listo para usarse. Solo configuraremos región, red, nombre del usuario y detalles más. Tendremos que esperar algunos minutos y pues para que vean sigo sin módulo TPM. Y listo, ya tenemos instalado Windows 11 en nuestro equipo y funcionando muy bien. Como les digo, podemos no recibir actualizaciones si nuestro equipo no cumple con todos los requisitos. Como se los mencioné, esto es bajo su responsabilidad. Más adelante les mostraré si todo ha funcionado muy bien y qué detalles he encontrado de brincar este requisito en mi equipo. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden suscribirse, dejar sus dudas en los comentarios y su buen like. Adiós.